están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. En este programa queremos homenajear a los periodistas con dos egresados de nuestra casa. Por un lado, estuvimos dialogando con Mario Galopo, que tuvo sus inicios en la radio, pero que hoy se ha adaptado a estos cambios y desarrolla la profesión en distintos medios. También la licenciada Luciana Trincheri, periodista, conductora de radio y televisión, y además fue docente de nuestra casa, notera, que estuvo cubriendo casos a nivel internacional. A los dos les preguntamos de qué manera impactaron los cambios tecnológicos en la profesión. Hablamos de credibilidad del periodismo y también les preguntamos cuáles son esas características y esas capacidades que hoy los periodistas deben tener para sobrevivir en este ecosistema digital. Presentados los temas, vamos a las notas. Nuestro primer invitado de hoy es Mario Galopo, egresado de la casa, periodista, hombre de radio si los hay. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por invitarme. Estás en tu casa. Eso te iba a decir. No es una frase muy poco usada, pero cada vez que vengo a la universidad está todo cambiado, porque nosotros formamos parte de las primeras promociones de comunicación social de esta casa y te imaginás, estoy hablando año 90 en adelante, o sea que está todo absolutamente cambiado. Recién le decía a Danilo, cuando nosotros llegamos acá, costaba conseguir un radiograbador para hacer las prácticas. Y bueno, y desde hace algunos años conozco el centro aquí multimedios y todo ha cambiado tanto, como también nuestra profesión, ¿no? Y justamente un poco este es el tema, en el marco del Día del Periodista, pensar estos cambios que se fueron dando en la profesión del periodismo, de aquella máquina Olivetti quizás de escribir con la que empezamos a hacer los primeros pasos, y la radio, que fue tu espacio de trabajo. Bueno, ¿cómo has visto estos cambios, el vértigo de estos cambios que han provocado un antes y un después en la profesión del periodismo y en la comunicación en general? Sí, ¿cómo los veo? Y los veo como incontenibles. No se puede parar el cambio, pero claro, los cambios hacen que intentemos cada rato tratar de buscar la vuelta a cómo expresar, cómo comunicarnos. Claramente, si vos miras los últimos tiempos, lo visual ha arrasado con los libros, con la lectura, ha arrasado con tantas cosas que eran vitales en la formación de cualquier profesión, y hablar del periodismo, donde hay que leer, y leer de todo y leer mucho. Yo a veces tengo algunas contradicciones en el sentido que pretendería que no sea tan así. Pero bueno, de lo que uno piensa debería ser a lo que es, hay mucha distancia. Entonces, es un poco acomodarse a estas nuevas tecnologías, ¿no? Donde lo visual, donde las redes sociales predominan largamente, no solamente en la profesión, los chicos en la escuela también, ¿no? Tienen severos problemas hoy los profesores, los maestros, para adaptarse a lo nuevo que tiene que ver con esto. Y volvamos a la era predigital. ¿Cómo surgió tu vocación como periodista? Yo siempre me gustó mucho el deporte, siempre. Y era fanático de la radio, de escuchar los domingos las transmisiones de aquel entonces Radio Rivadavia, y del ET9 y el ET10. Bueno, a partir del deporte, entré a lo que era el cable y video de mi pueblo. Yo vengo de un pueblo que tendrá 3.000 habitantes, si sumás los perros, los gatos y toda la colonia. Pero entonces había un pequeño cable que tenía 200 abonados, y yo iba en cuarto año del colegio. Me fueron a buscar y dicen, mira, necesitamos un camarógrafo. Y bueno, la verdad que me gustó, porque a mí me gustaba esa cuestión, y arranqué como camarógrafo, y después pasé del otro lado a hacer entrevistas, nunca en el deporte, siempre digamos en temas generales. Bueno, antes de los 90, el 90 yo arranco la universidad aquí, segunda promoción de comunicación social, así que era todo nuevo para mí, pero también para los demás. Termino cursar el año 93, fue el último año, o sea, 90, 91, 92, 93. 94, por esas cuestiones, entro a trabajar al ET9 y ya no paré más de trabajar. Año 96, me recibo en medio
bueno, consigo trabajo, me caso, tengo hijos y bueno, año 96 me recibo el título acá. Comencé a trabajar sobre todo en radio, pero también en televisión y algunas otras cositas. Yo siempre lo que digo, más allá del medio que te toque, lo que tienen que tener los chicos para mí que estudian periodismo, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, porque nadie sabe. Antes salíamos de la facultad y bueno, ¿cuál era el deseo? Entrar al Diario Litoral, entrar a Canal 13 o entrar a algunas radios que tiene la ciudad. Eso era como tocar el cielo con las manos. Hoy no hay que esperar eso porque la realidad ha cambiado y te diría que más que tomar hay expulsión de mano de obra a esos lugares. Así que lo nuevo es encontrar el espacio, pero digo, lo que uno tiene que tener es pasión, porque si uno no tiene pasión por esto, en todo, digamos, lo mejor es trabajar en algo que a vos te guste, pero esto sobre todo, porque esto es mucha incertidumbre. Hoy estás acá, mañana tenés que reconvertirte, pasado tenés que pasar, no sé, de colocar un mensaje en X o en Twitter a Instagram y después darte cuenta que ya los cambios vienen por otro lugar y bueno, y eso te exige estar todos los días arriba de esto, ¿no es cierto? Justamente te iba a preguntar, los especialistas dicen que la mutación de los viejos medios fue necesaria para poder sobrevivir en este ecosistema de medios tan complejo de hoy a partir de la irrupción de lo digital. ¿Cómo mutaste vos como periodista de radio? Aquella radio que no se veía y que hoy, en la mayoría de los casos, se ve. Yo creo que, digamos, la mutación es permanente porque saber ahora que este elemento nuevo que tener dentro del estudio de radio una cámara significa también no solamente contarle al oyente lo que él no puede ver, sino describir esa imagen que también están viendo en algunos lugares. Si bien todavía en Santa Fe el fenómeno es todavía nuevo, pero bueno, tenés que convivir también con eso. Por lo tanto, hay un aprendizaje de todos los días, te digo. Y ciertas contradicciones internas también, ¿no? Porque la radio, uno de los pilares de la radio cuando nació, es bueno, el tipo que te está escuchando está imaginando una situación que vos le estás contando. Entonces, aquellos radiólogos estamos un poco en contradicción también, decir, bueno, ¿a quién le estás hablando? ¿Al tipo que está mirando o a la persona que está escuchando? Genera, digamos, esa cuestión. Pero bueno, yo te decía al comienzo que para mí los cambios son imposibles de parar. No sé hacia dónde vamos, sinceramente, si esto es lo que se viene de aquí en más o si vamos a otro formato. Pero bueno, antes lo que era radio, televisión y prensa escrita, hoy tiene 30 caminos más, desde la web, desde el podcast, desde lo que decías vos, la radio con televisión, con imagen. Hay un montón de cosas que hay que ir aprendiendo. Pero la semilla es la pasión. O sea, si vos no tenés esas ganas de hacer periodismo o de hacer lo que te guste, a algunos en vez del periodismo les gusta, no sé, escribir de otras cosas, no de actualidad, eso es lo fundamental. Después lo demás es una herramienta. Vos vas acomodando tu mensaje, tu manera de expresarte a la imagen o al escribir en una página web. Pero lo primero tiene que estar. Sin lo primero no hay profesión. Entre tu materia prima cotidiana está la economía y la política. Sí. ¿Cómo ves la credibilidad del periodista hoy en la sociedad? Hoy miraba una edición del auto de Colapinto en la calle de Santa Fe. Yo me doy cuenta que obviamente no podría ser, pero a lo mejor llega el momento en que ese video de Macri que circuló antes de la elección de Porteña, va a haber gente que no la tiene tan clara si es verdad, si es mentira, porque es tan bueno el video o es tan bueno la edición que no alcanzaste a darte cuenta. Me parece que ahí está el trabajo del periodista que te tiene que contar qué es lo verdadero y qué es lo que es falso. Esa es una oportunidad que tenemos, ¿no es cierto? Las redes sociales que te han quitado tal vez la inmediatez de que el periodista informaba antes. Ahí está la posibilidad del periodista decir de todo el mundo de información que nos apabulla, qué es lo bueno o qué es lo veraz y qué no es veraz. Entonces ahí creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Sobre todo los chicos de diario saben que acá tenés que reconvertirte porque si no el papel desapareció en un corto tiempo, digamos, en la historia, ¿no? 10 años es un abrir y cerrar de ojos para... Si vos te pones a pensar que de la imprenta, qué sé yo, a otro gran cambio pasaron centenares de años, que algo cambie en 10 años no es nada. Entonces, fíjate vos la exigencia que tenemos para adaptar lo que queremos escribir o queremos transmitir en estos tiempos. Reitero, las redes sociales, como te exigen, también te dan alguna chance, alguna oportunidad. Porque las nuevas generaciones, los chicos,
no van a ir a la radio a escucharte o no van a ir al canal de televisión a buscarte. Tenés que ir vos a buscarlo con distintas alternativas, pero bueno, ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo se vive esta combinación en la redacción de un medio de comunicación, en los equipos de producción en la radio, entre las nuevas generaciones que han nacido y conviven con estos nuevos medios y los viejos periodistas que todavía sobreviven en los medios de comunicación? Pensar eso me da un poco de alguna actitud que todos los días uno, en vez de enseñar, tiene que aprender. O sea, el pibe que está manejando la web, cómo transformar un video o cómo publicar algo o cómo colocar un impreso o alguna imagen, yo se los pregunto a ellos, o sea que ellos me enseñan a mí y a los chicos de mi generación. Y lo demás de las buenas prácticas periodísticas, bueno, a veces uno puede transmitir después de tantos años a los chicos qué es lo que a nuestro criterio está bien, qué es lo que está mal. Las nuevas generaciones tienen inconvenientes a veces en la escritura o en la comprensión del texto, o significar que una palabra no es la misma que la otra a pesar de que son parecidas, que impactan distinto. O sea, está bueno lo que vos decís porque antes nosotros, qué sé yo, vos te sentabas al lado de personas como Emilio Caso, como Carlos Larriera, bueno, como tantos otros, y decías, yo no me animo a hablar acá, yo no podíamos moverme, ¿viste? Hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día vos tenés que aprender de las nuevas generaciones porque los chicos te enseñan cosas que sobre todo que tiene que ver con la tecnología, cómo estas cosas, que uno no las aprendió y que le cuesta más aprenderlas. Mario, ya para terminar, 3 cosas que te parece que los jóvenes periodistas o quienes se están formando para iniciar esta carrera profesional deben cargar en la mochila y no les pueden faltar. Pasión, ya te lo dije. Adaptabilidad, tenemos que adaptarnos a cosas que antes eran inamovibles, pero son todas las cosas nuevas. Yo agregaría una tercera palabra que lo aprendimos mucho los santafesinos con la inundación, resiliencia, ¿no? Y a veces las cosas no van a ser como vos querés que eran, habrá que aguantar, habrá que esperar el momento, pero con esa semillita de la pasión, de las ganas, siempre es más fácil soportar, digamos, cosas que, bueno, que en definitiva también sean otras profesiones, que el taxista hoy está preocupado porque el tipo de Uber le está sacando trabajo o de las aplicaciones. Son esos momentos en que uno tiene que saber, ¿viste?, pasarlos y aguantar y, bueno, ver para dónde va el camino. Gracias, Mario. Bueno, Ale, gracias. Y nuestra invitada ahora es Luciana Trinchieri. Ella también es egresada de la universidad y la sentamos ahora a jugar otro rol, Luciana, que es el de entrevistada. Tal cual. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por venir. Hola, por la invitación, gracias. Qué difícil cambiar de roles. De lugar, sí, pero bueno. Bueno, además de egresada, fuiste docente de esta casa. Sí, estudié acá Comunicación Social, soy licenciada en Comunicación Social y bueno, y también fui docente del taller de radio, de la parte práctica de radio, que fue uno de los grandes amores de mi vida siempre, lo digo. Soy un animal de radio por sobre todas las cosas y además trabajo también en tele, que me fui apasionando con los años. Pero mi primer gran amor fue la radio, sin duda. Luciana, ¿cómo surge tu vocación? Creo que todos sabían que yo iba a ser periodista dentro de la comunicación social. Después teníamos este dilema cuando estudiábamos comunicación social, si qué queríamos ser o hacer dentro de la comunicación social, y creo que todos sabían que yo iba a ser periodista menos yo. Y me pasó desde la mamá de mi mejor amiga hasta lo que fueron mis maestras de primaria, por ejemplo, que siempre me decían, vos vas a ser periodista, y yo decía, no, yo quiero ser, y las cosas que soñaba hacer cuando era chica. Nunca soñé con ser periodista, de esos sueños de la infancia, y la verdad que fue casi un descubrimiento de en realidad mirarme un espejo y darme cuenta que había nacido para esto y que me es muy difícil pensar otra vida fuera de la cabeza que los periodistas tenemos, ¿no? Que somos periodistas las 24 horas, no es que uno trabaja en un horario determinado, sino que es como que todo el día tenés desde la lógica, desde la forma de actuar, de un montón de cosas que hacen al ADN de esta profesión, que es hermosa, así como también a veces exigente y dura, pero bueno, hermosa por sobre todas las cosas. ¿Cuáles de estos cambios que fuiste atravesando a lo largo de tu carrera profesional, sobre todo el impacto de los nuevos medios digitales y los cambios que provocaron en la profesión también, te parece que han sido positivos y cuáles no? ¿Qué añoranzas tenés
de la vieja forma de hacer comunicación. Yo tuve mucha resistencia al principio con el tema de la imagen en radio, porque creo que le sacó mucha magia a la radio. La magia que pensaba, por ejemplo, que Alejandro Dolina decía, ese teatro de la mente, que me parecía maravilloso, con el que jugábamos, de las miradas, sobre todo jugar los que compartíamos un estudio de radio, eso de tener que contarle a la gente con tus palabras, que la gente tuviera que recrear en su mente lo que le contabas a través de tu mirada, eso me parecía absolutamente mágico. Y cuando empieza la imagen y me doy cuenta que de pronto era la postura de la tele y que ya casi no había secretos o no había códigos de gestos, miradas, bueno, todas esas cosas que a mí me encantaba de la radio sin imagen. Bueno, eso fue lo que más me costó. Creo que después ese fue el as que tuvo en la manga la radio, para hoy ser sin duda una de las formas de comunicar que tiene garantizada la supervivencia en todas estas modificaciones que hay con la multiplataforma, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque la tele como la conocemos hoy sin duda tiene los días contados, porque lo estamos viendo. La radio, claro, se adaptó en su momento, hizo este salto y hoy viste que hay una mezcla entre el streaming, la radio y bueno, la cuestión de la comunicación a través de internet, que me parece que conservó o por lo menos le tiene garantizada la supervivencia a la radio como medio masivo. Hay otro aspecto también que se ha modificado mucho, que es el de la interacción con el público. Sí. Quizás el nuevo actor que tiene un gran predominio hoy en todo el juego de la comunicación. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es esto de tener permanentemente ese feedback que a veces es positivo y a veces es asfixiante? Yo hice muchos años móvil, o sea que yo viví todo el tiempo en contacto con una o muchísimas personas en la calle, todo el tiempo. Y me encanta, me encanta. En realidad me parece que la posibilidad de sumar otras formas, otros canales de comunicación amplificó ese feedback y reubicó quizás al televidente o al oyente, que ojo, siempre de alguna manera buscó el diálogo, sobre todo con la radio. La tele siempre fue la tele como que la imagen allá y la caja de televisión del televisor que te mostraba a vos una persona que estaba como re lejos. Me parece que hoy todas esas distancias se acortaron con las cuestiones de las redes sociales, con las distintas plataformas en las que podemos compartir contenido, pero fíjate, volviendo a la radio siempre tuvo eso del siempre los escucho. Y con esa frase así como que la gente te quería comprar y opinaba, comentaba y siempre tenía un feedback con la gente que hacíamos radio. Y me parece que la tele acortó mucho esas distancias con la posibilidad de hoy de tener a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de otros canales, el hecho de que la gente pueda. Antes, sino que tenía Susana Jiménez, que tenía que esperar que te llamara Susana Jiménez y era imposible. O sea, no era fácil comunicarse con la tele o expresar la opinión o ser escuchado en la televisión. Era un mensaje mucho más unidireccional. Pero también hay un rol del periodismo ciudadano que se roba parte del trabajo que hacían los periodistas. Esto de la exclusividad, del movilero que salía a la calle, ya lo hace el periodista ciudadano. ¿Cómo lo vivís a esto en el día a día? Bueno, ahí está la diferencia y ahí está donde el periodista vale. Porque nosotros tenemos responsabilidad a la hora de informar que quizás la gente no la tenga o no sepa que la tenga. En cuanto al chequeo de fuentes, en cuanto a la forma en las que uno elige contar. Nosotros siempre digo lo mismo, el periodista cuenta historias. Las noticias son historias. El tema es cómo contamos esas historias. Y la gente, obviamente, al no ser profesional, no tiene por qué saber de algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de herir sensibilidades o de afectar a alguna persona con lo que estamos diciendo o la forma en la que decimos, ¿no? Muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, lo que se muestra, cosa que nosotros como periodistas sí la tenemos, según el medio de comunicación o según la forma que elijamos para comunicar. Entonces, obviamente que no creo que una cosa reemplace a la otra. Son estos códigos éticos que tiene la profesión del periodista. Quizás mucha gente se informe por qué sé yo, vos tenés hoy lo que era Twitter, lo que es la X hoy, que
hay gente que puede subir contenido sin ningún tipo de filtro, pero después, si buscas información confiable, también está uno como periodista en haber recorrido un camino que nos haga confiable a la hora de que te busquen por eso. Por la confiabilidad y la seriedad con la que puedes llegar a dar una información. Y vos fuiste tan confiable que te eligieron para hacer una cobertura internacional y fuiste la única periodista que estuviste allí. Contanos esa experiencia, así brevemente. Y bueno, para mí fue todo. Sí, estuve en Nueva York cubriendo un juicio por terrorismo a raíz de lo que fue un atentado terrorista que ocurrió en Nueva York, donde fueron asesinados 5 rosarinos de un grupo de 10 que habían ido a pasar unas vacaciones. Fue el segundo atentado, además, más importante después de las Torres Gemelas. Yo había hecho periodismo judicial en Santa Fe muchos años. Me había ocupado también de causas en el fuero federal, en el fuero provincial, o sea, desde cubrir casos de lesa humanidad hasta destitución de jueces, causas penales comunes, y bueno, y me tocó ir a cubrir esto en la Corte Suprema, en la Corte de Nueva York, y parecía una película, era como una película, aparte de estar de pronto sentada en un banco con gente del New York Times, de la NBC, de los medios más importantes que conozcas, y bueno, fue muy, pero muy importante, y fue una responsabilidad también enorme, porque estábamos hablando de la vida de 5 personas que habían sido asesinadas en un caso de terrorismo que para los argentinos es ajeno, o sea, nadie va a pensar que vas a estar en medio de un acto terrorista. Y de los 5 sobrevivientes, que llevan eso también como una cuestión de 10 amigos que van, la mitad se muere y la mitad... Fue una historia impresionante, donde además, obviamente, que entrelazás tu vida con la de las historias que contás, no permaneces ajeno. Y bueno, nada, creo que tuve la responsabilidad y el privilegio de poder contar todo lo que pasaba en esto, que fue muy importante. Voy por el canal de la provincia, voy por Aire de Santa Fe, donde son los medios donde yo trabajo actualmente, a contar esto que era la historia de 5 santafesinos, rosarinos de la provincia de Santa Fe. Y bueno, realmente fue una gran cobertura, Luciana. Fue impresionante. Obviamente yo voy como corresponsal de Aire y de RTS, pero voy trípode, el celular, un celular que conectado a una plataforma que conecta satélite me permitía salir por una red, por internet, en vivo, conectar al satélite y... Era solo vos para la cobertura. O sea, entonces, pero podías, impensado antes, ir sin un super equipo a hacer una cobertura así. Hoy con un celular salís desde donde sea, y obviamente después la cobertura para la red, escrita, la noticia escrita, las crónicas, o sea, era como que ahí ponías sobre la mesa todas las cuestiones que habías aprendido a lo largo de todos los años, escribiendo, contando en radio, en televisión y demás, esto de ser periodista de multitasking. Sí, un poquito más también. Luciana, así como le preguntamos a Mario, 3 aspectos, 3 cualidades que debería tener todo joven profesional que quiere comenzar esta actividad del periodismo hoy. Sí, primero la curiosidad incansable de que todo te llame la atención, de mirar y leer todo. Todo, cuando digo todo, es desde un folleto, lo que está sobre la mesa, un libro, nunca sabes de dónde va a venir la fuente de la noticia, dónde viene la noticia. Yo sé que el interés y la curiosidad siempre tienen que estar. La responsabilidad porque vos tenés un compromiso muy, muy grande con la gente, que para mí es sagrado. Y sobre todo también la coherencia. La coherencia. Hay una frase que dice, nadie resiste un archivo. Quizás no, pero que la gente sepa quién sos, me parece que esa coherencia es una carta de presentación bastante, bastante importante. Gracias, Luciana. No, por favor. Llegamos así al final de nuestro programa. En la librería Presbítero Leyendecker, a quien le agradecemos el espacio, en este momento se encuentra una muestra de arte del arquitecto Julio Duré, que es docente de nuestra universidad y que presenta estos cuadros de su muestra Encuentros Creativos. Queremos agradecer también a Déjalo Ser, a Cintia y a Dana, allí en Ricardo Aldao 1515 y en su tienda virtual, que todas las semanas nos presta los looks para el programa.
Y también queremos agradecer al Bar El Santo con los cafecitos para nuestros invitados. Recuerden que pueden volver a ver nuestras producciones en el canal de la Universidad UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima.